Muchas gracias, Alejandro. Un placer, como siempre, estar en EALDE con todos vosotros y, bueno, y con las personas que se han conectado para este webinar, a las que les agradezco su interés. Bueno, voy a empezar, a ver si consigo que pase la página. Ahora, vamos a hablar hoy de un tema apasionante, pero a la vez muy difícil. Estamos hablando de la reputación, que es de las materias más sensibles para la empresa. Es inmaterial, es intransferible porque no existen seguros, solo admite una oportunidad. Con un fallo es algo delicadísimo, frágil como un cristal y además vital para la supervivencia de la empresa. Es como el oxígeno para respirar. Le afecta cualquier desliz, cualquier cosa. Es decir, que el éxito de la reputación, el éxito en el mantenimiento de la reputación es fundamental. Muy simple. Fíjese que vamos a hablar del año 2023, pero antes de continuar voy a hacer un poquito de historia con ustedes y les voy a contar la anécdota de Sócrates y los tres tamices. Un día le quisieron hablar, una persona le quiso hablar y tenía algo que contarle a Sócrates. Entonces Sócrates le interrumpió y le dijo, antes de hablar, ¿has pasado la información que me vas a dar por los tres tamices? Y la persona que hablaba miró a Sócrates y dijo, ¿de qué te refieres? ¿De qué me hablas? Y entonces, antes de hablar, tienes que pasar lo que me vas a decir por tres tamices. El primer tamiz es el de la verdad. ¿Has comprobado que lo que vas a decirme es rigurosamente exacto? Y contestó el otro, pues no, me lo han contado y no lo he comprobado. Bien, pero supongo que al menos habrás pasado lo que vas a decirme por el segundo tamiz, que es el de la bondad. ¿Lo que quieres contarme es algo bueno por lo menos? Pues no, es negativo por desgracia. Vaya. El tercer tamiz, dijo el filósofo, le dijo Sócrates, ¿es útil que me cuentes lo que tienes ganas de contarme? ¿Tiene alguna utilidad? Dijo, pues no, útil, pues no exactamente. Pues entonces no se hable más, le dijo Sócrates. Si lo que tienes que decirme no sabes si es verdadero, si es bueno, si es útil, prefiero no saberlo. Y a ti te aconsejo incluso que lo olvides. Esta anécdota es clásica, bastante antigua, más de 2000 años, pero ¿ustedes piensan que sigue vigente en el mundo de hoy que alguien se toma la molestia de pasar la información por tres tamices antes de decidir si continúa con ella? Pues han cambiado muchas cosas desde los tiempos de Sócrates, han cambiado muchísimas cosas y la frase hoy sería más bien otra. En este caso, una frase muy famosa que pronunció Warren Buffett, que seguramente ustedes habrán oído: tardas 20 años en construir una buena reputación y solo bastan 5 minutos para arruinarlo. Si piensas en esto, harás las cosas de un modo distinto. ¿Vale? Esto lo dijo Warren Buffett y tiene toda la razón. Bien, muchas cosas han cambiado desde los tiempos de Sócrates, incluso desde que Warren Buffett pronunció esta frase. Nadie pasa la información por los tres tamices, ni mucho menos. Al contrario, se va a la destrucción rápida. Lo que importa en la reputación es que se convierte en un arma en la lucha entre empresas, en la lucha entre directivos o incluso en la pugna geopolítica entre países. Existen profesionales que se especializan en mejorar la reputación de una empresa o incluso de una persona. También lo que hacen, si quieres, les puedes contratar para que perjudiquen de manera deliberada la reputación de tus competidores. Les he puesto aquí debajo 4 marcas: Inc. Consultores, Richard Bailey o Hilby, que es una agencia muy importante, Reputation Up. Bueno, todos estos, no es publicidad, o sea, son 4 empresas de tantas que se dedican a estos temas reputacionales de manera especializada y profesional, ¿vale? Fíjense, hay una empresa, Burson Marsteller, que quiero contarles, se especializa tanto en los temas reputacionales que prácticamente lo que prometen, lo que venden, es que pueden hacer por usted cualquier cosa siempre que usted pueda pagar sus minutas. Les podría contar un ejemplo de los años 90, la oposición a la instalación de centrales nucleares. Bueno, pues antes de decidir y dar al público la información de que una central nuclear se va a instalar en un determinado territorio, se prepara ese público de forma que no solo no haya rechazo
a la instalación de una planta nuclear. No, 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 no va a haber rechazo. Al contrario, los vecinos de la zona, en lugar de oponerse, van a demandar, van a pedir a sus líderes políticos que la planta se instale ahí, cerca de donde ellos viven. Bueno, pues ese es el tipo de magia que se puede hacer manejando la comunicación y manejando los temas reputacionales. Son verdaderamente cosas increíbles, por supuesto, también dependiendo de la profundidad del bolsillo que tenga quien las aborda. ¿De acuerdo? Tampoco es propaganda, ¿eh? Burson Marsteller son una empresa sensacional y hace este tipo de cosas, entre otras. Bien, pero de veras, ¿cuál es el talón de las empresas en el mundo de hoy? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Bueno, pues el problema, en términos reputacionales, en primer lugar, es la falta de previsión. No hay conciencia del peligro. Luego están las malas decisiones y los descuidos, las pasiones humanas, los temas sexuales, las infidelidades, los devaneos. Por supuesto, destaco en color, en la transparencia que tenemos delante, destaco la velocidad de las comunicaciones. Hoy día todo corre muy deprisa. Las redes sociales. Hoy un pequeño desliz que antes tardaba días o semanas en conocerse, hoy va a ser cuestión de horas o de minutos. Y, por cierto, nadie en absoluto se va a tomar la molestia de hacer el famoso test de los 3 tamices con el que empezábamos hace un momento. Muy al contrario, van a ir a tratar de destruir. Entonces, la reputación, las redes sociales, la velocidad, todo esto es lo que hace tan importante para una empresa vigilar la reputación. En el mundo de hoy, lo que perdura es la velocidad, lo que prevalece es la inmediatez y, por supuesto, lo escabroso. El conseguir información, lo normal no tiene valor de noticia, lo normal nadie lo destaca. Lo que se destaca es lo escabroso, lo sucio, lo oculto, lo malvado. Por desgracia, los seres humanos somos así. Y esto hay que saberlo a la hora de abordar el riesgo reputacional. Déjenme hablarles de otra persona que tenía enormes frases y alguna de ellas decía que a menudo se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer el hacer lo incorrecto. Abraham Lincoln. También dijo que nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. Es decir, podemos cambiar el enfoque de las cosas. Otra frase fantástica de Abraham Lincoln. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y esta es otra frase importantísima cuando hablamos en términos de reputación. La mejor frase, una frase de Abraham Lincoln, que a mí me encanta, es haz lo que dices y di lo que haces. Tan sencillo como eso. Por supuesto, este mismo señor, Abraham Lincoln, también dijo aquello de habla con suavidad y educación, nunca pierdas la calma, pero lleva siempre un buen garrote, algo así era la frase en inglés. Pero a mí la mejor frase, además muy relacionada con el tema reputacional, es la de haz lo que dices y di lo que haces. Es posiblemente la frase que mejor resume lo que una empresa debe hacer para preservar adecuadamente su reputación. Algo tan sencillo como mantener la coherencia, la honestidad. Parece difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil, mucho. Pero bueno, esto es lo que se debería hacer. Tratar de preservar la reputación a base de coherencia, honestidad y transparencia. Bien, otra de las verdades universales de Sócrates, también intemporal, es si quieres gozar de una buena reputación, preocúpate por ser lo que aparentas ser. Otra frase también inmortal. Voy a ir dejando ya la historia y el pasado para irnos a la clave de la reputación hoy día, que por hipócrita que les pueda parecer, por falsario que les pueda parecer el tema, la ausencia de noticias se traduce como buenas noticias. Es decir, cuanto menos ruido, mejor. Y esa es una clave en el mantenimiento de la reputación empresarial. Porque ¿a cuánta gente le cuentan ustedes algo positivo que les ha pasado? ¿Y a cuántas personas les cuentan ustedes un suceso negativo? Se habla de que la ratio es de 1 a 22. Es decir, solo le contamos a una persona
un hecho positivo, pero si el hecho es negativo, se lo contamos a 22 personas. Es un comportamiento bastante estudiado en comunicación y en temas de marketing, y eso es así. Lo trasladamos al mundo de hoy con los likes o los dislikes, ya saben, el puño para arriba, el pulgarcito para abajo, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, volvamos a lo básico. Lo primero que cualquier empresa tiene que tener en cuenta para cortar el riesgo reputacional es la conciencia reputacional. Hay que ser conscientes, reputational awareness, hay que ser responsables de los actos y tener muy claro que lo que hacemos afecta, que las acciones tienen consecuencias y ser cuidadosos con la reputación de la empresa, por lo vital que es, por lo frágil que es y por lo sumamente importante que es la reputación para la vida de la empresa. Sin embargo, muy pocas empresas verdaderamente tienen esta conciencia reputacional. Muy pocas son conscientes de esa situación. En realidad, menos del 1% de las empresas tienen esta conciencia. Entonces, al final, el silencio como medida. No news, good news. Si no hay noticias, todo bien. Bueno, pues es importantísimo gestionar los silencios. Sencillamente, la falta de escándalos, la ausencia de ruido, eso es lo que tenemos que intentar llevar a nuestra empresa. Y la falta de ruido la podríamos tipificar de dos maneras. La accidental, no hay ruido porque no pasa nada, y otra gestionada, activamente desarrollada, que nos permite mantener el silencio alrededor de nuestra empresa y sus actos. Fíjense que son dos modos completamente distintos de hacerlo, uno pasivo y otro activo, ¿vale? Pero hay que saber gestionar el silencio alrededor de la empresa. Claro, la mayor parte de las empresas confían en el business as usual, la casualidad como muy mala estrategia. Es una actitud a veces suicida y muy poco comprometida. La verdadera gestión incluye una feroz vigilancia, una actitud atenta, y es lo que denominaríamos el control, el respeto a las normas, el compliance, la vigilia, el estar vigilantes en todo momento. Por supuesto, hay que tener una férrea disciplina y designar quién puede hablar, quién no puede hablar, quién puede opinar de la empresa y transmitir en toda la cultura de la empresa que hay que tener cuidado con la reputación y que cualquiera no puede hablar al primer periodista que aparezca o a la primera persona que se encuentre en un bar. Por conversaciones de bar o por indiscreciones ante un periodista, yo he tenido ocasión de ver enormes problemas reputacionales para empresas, para personas y también para políticos. Es decir, hay que estar atento, prevenir de dónde nos pueden venir los tropiezos, por dónde nos pueden atacar, los errores, mapear esos posibles riesgos y tenerlos presentes, gestionarlos, en definitiva, gestionar los riesgos. Dedicamos un capítulo completo en el máster en gestión de riesgos de ALDE, dedicamos un capítulo completo a hablar de este tipo de cosas y tenemos algún caso de estudio bastante interesante basado en hechos reales. Pero las empresas en muy pocas ocasiones tienen implantados este tipo de protocolos. Lo curioso es que el coste de implantar este tipo de disciplinas, de controles, de vigilia en la empresa suele ser un coste muy bajo y, por supuesto, infinitamente más bajo que el destrozo reputacional que un defecto de comunicación o un defecto de vigilancia nos puede ocasionar si daña la reputación de nuestra empresa. ¿Vale? Una encuesta de 2020, la más reciente que he encontrado, el 97% de las empresas dice que la gestión de riesgos es clave para el éxito en sus negocios. El 97% de las empresas, emprendedores entrevistados, afirman esto, pero luego en la práctica muy pocas empresas lo aplican en realidad. ¿Vale? Fíjense la galería de fotos que les he puesto aquí, algunos políticos que reconocerán sin duda, el presidente de México, el anterior presidente de mi país, España, Boris Johnson de infame memoria, la bofetada que en los Oscars del año pasado Will Smith
le propinó al otro señor. Y arriba a la derecha les he puesto el presidente del Barça y este árbitro corrupto que ha salido a relucir en los periódicos que el Barça estaba pagando sumas millonarias a este árbitro con no sabemos qué fin. Por cierto, no me gusta el fútbol, no soy fan del Barça ni del Madrid, sencillamente el fútbol no lo sigo, pero me parece que es un mal ejemplo de cómo se ha dañado la reputación del Barça por una tontería. Disculpen. Entonces, les he escrito en el centro de las fotografías la contumacia, el empeñarse en repetir el error, en el no rectificar, en la insistencia patológica en seguir adelante con las cosas, como decía Cervantes en el Quijote, el sostenella y no enmendalla, el sostener la situación sin arreglarla, sin corregir los errores. Eso es importantísimo por los graves efectos que tiene, sea Boris Johnson, sea el Barcelona Fútbol Club o el presidente Rajoy, el anterior presidente de España. Bien, otra cuestión, aparte del Barça, el señor este del parche en el ojo que ven ahí, los desperfectos que está sufriendo la imagen y la reputación del Barça y lo que puede costarles todo esto, pero fíjense que les he puesto los logotipos de BBVA, Iberdrola, Repsol, Mapfre, grandes empresas, 4 grandes multinacionales españolas. ¿Y qué tienen que ver con este señor del parche en el ojo? Bueno, pues están sufriendo pérdidas de valor bursátil importantes estas 4 grandes empresas como consecuencia de que tienen en común a este señor Villarejo, que es un antiguo comisario de policía ya jubilado que les prestaba servicios de policía paralela. Todo esto se ha descubierto y ha causado tremendos perjuicios a la reputación de estas empresas. La más afectada es el banco BBVA, Iberdrola más o menos, Repsol casi poco y Mapfre casi poco, pero todas ellas habían encargado servicios profesionales a este policía o ex policía que eran de tipo ilícito. Se ha descubierto, ha salido a la luz y el lío reputacional afecta a estas empresas por un descuido, si me permiten coloquialmente, un descuido que yo calificaría de bastante tonto, de bastante infantil. ¿Vale? Por cierto, este señor, el señor Villarejo, también está afectando a la reputación de la máxima autoridad de mi país. El anterior jefe del Estado, el ex rey Juan Carlos I, también tiene que ver con este señor Villarejo. Por supuesto, también está afectando al mismísimo ministro del Interior, el jefe de la policía de España. En fin, es un desastre reputacional que alcanza a muchísimas esferas por culpa de las andanzas de este policía jubilado acá en España. Es un tema para seguir porque casi parece, es más un relato de novela, o sea, parece mentira que pueda haber tantas vueltas y tantos cruces en la situación. Parece la imaginación del guionista de una serie de Netflix. ¿Vale? Porque la reputación es algo sumamente frágil en la política, en los negocios, también en la vida privada. Sin reputación no somos nadie. Necesitamos la confianza de los demás, porque los humanos somos seres sociales. Tendemos a agruparnos en tribus, en clanes, en ciudades. Somos sociales, somos sociales. Entonces les decía las 2 maneras básicas: la ausencia de escándalos accidental y también cuando nuestros valores son admirados. Fíjense en la diferencia de conseguir que nuestra marca y sus valores positivos sean admirados. Por supuesto, este es el mejor sistema. El mejor sistema es conseguir que nuestra marca sea admirada, que los valores positivos del producto que vendemos o del servicio que damos sean valorados los demás. Sin embargo, todo esto esconde una profunda carga de hipocresía. Al final, los 2 sistemas, la ausencia de escándalos o propiciar que nuestra marca y sus valores sean admirados, se usan cada día por procedimientos válidos, procedimientos casi siempre legales, pero con una tremenda carga de hipocresía.
¿vale? En los riesgos de reputación no prevalece la ética, ni los conceptos morales, tampoco la filantropía. Lo que se busca es preservar el valor de la marca a cualquier coste. Ya saben lo que decía Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios y aquí el fin justifica el uso de todos los medios. Por eso, bienvenidos amigos al mundo real y ahora entenderán tanto greenwashing, todas las empresas son verdes, ecológicas, preocupadas por el planeta, todas, sin excepción. También el Me Too, del que tanto se ha abusado, o las veleidades con el concepto del Black Lives Matter, las vidas de color importan. La función del gerente de riesgos en el tema reputacional debe ser mostrar solo la cara más amable de los hechos, ocultando las partes más oscuras de nuestra realidad. Por cierto, ya que solo vamos a tratar de defender la parte más amable de nuestra realidad, es lo mismo que el peor criminal, el peor asesino, aún así merece un abogado defensor, ¿cierto? Pues si eso es así, el gerente de riesgos también tiene que defender a toda costa la cara positiva de su empresa y ocultar las partes negativas, ¿vale? Constantemente estamos sometidos a campañas mediáticas, tanto que ni somos conscientes de ellos. La sutileza en los mensajes ya llega a niveles insospechados. Nos bombardean cada día con mensajes para hacernos amar unas marcas y preferir su consumo. Pero a veces las cosas se tuercen. Por ejemplo, el escandaloso caso Volkswagen, del que sin duda todos han oído hablar, con el falseo de los datos de emisiones contaminantes. O si prefieren, cuando todo sale bien, el ejemplo de Apple, una marca maravillosa en la que todo es perfección, no hay nada. ¿Ustedes creen que Apple es un ejemplo de perfección? ¿De veras lo creen? Bueno, seguimos un poco más y volveré sobre esta pregunta un poquito más tarde. Apple no es tan perfecta como creen, ya lo verán. Simplemente en Apple han sido mejores en la ocultación de sus temas negativos. Nada más que eso, nada más que eso. Volkswagen ha superado su problema, sí, lo ha conseguido superar. Han conseguido limitar los daños, sí. Bueno, no ha sido un éxito, pero tampoco ha sido una tragedia. Se habla de que los costes globales que ha tenido Volkswagen para salvar aquel problema han sido de más de 43.000 millones de euros. O sea, que ha sido un gasto brutal. Pero fíjense que hay otras marcas que también participaron en aquel asunto sin ruido, casi en silencio, y son Bosch, Mercedes, Nissan, Renault, BMW, utilizaban el mismo software, utilizaban el mismo truco y sin embargo han conseguido salir indemnes de la misma crisis que tanto afectó a Volkswagen. Fíjense que les he puesto el daño reputacional a Volkswagen, los costes que se calculan que han tenido, se los he puesto con todos los ceros porque es una cifra que a mí personalmente me abruma. Mientras que para BMW, Mercedes, Bosch, etcétera, les ha salido prácticamente gratis. Sí, el éxito reputacional es de lo más intangible, el valor de la marca, el prestigio es algo etéreo, evanescente, sutil, carísimo y sumamente delicado, como el cristal. Hay que conseguir que la marca tenga atributos positivos, que la empresa sea reconocida como positiva. Hay que anticiparse a las situaciones, evitar los escándalos, tener muchísimo cuidado. Todo esto no es casualidad, es el fruto de un exquisito trabajo, de mucho cuidado y de una gran tarea, además de algunas inversiones a veces costosas. Y así se coordinan la comunicación corporativa y la gerencia de riesgos para conseguir ese resultado de que los atributos positivos sean los que brillen. Apple, por ejemplo, ha tenido 11 episodios de graves fallos de producto. También han tenido varias condenas con importantes penalizaciones legales en forma de punitive damages en Estados Unidos, pero sin embargo, para todos nosotros, Apple es un modelo de perfección. Bueno, pues su principal estrategia para conseguir esto ha sido una cara política de ocultación de los hechos, una excelente coordinación entre comunicación y gerencia de riesgos. De nuevo, ejemplares alumnos de lo que decía Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. ¿Ustedes han oído hablar de algún escándalo de Apple? Apuesto a que no.
a que prácticamente ustedes no han oído hablar de las condenas judiciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el milagro que permite este prestigio tan impoluto? Pues no es cuestión de milagro, es cuestión de mostrar solo los aspectos positivos y, evidentemente, ocultando los temas negativos de Apple. ¿Les parece mal? Bueno, pues este es un comportamiento normal, mucho más normal de lo que ustedes piensan, porque se trata de preservar a toda costa la reputación y la imagen de nuestra empresa. Así de sencillo. Fíjense, 3 bancos que empiezan con S, Silicon Valley, Signature y Silvergate. Los 3 en la misma semana, la semana pasada, los 3 han colapsado. ¿Qué ha pasado? Pues que los inversores han perdido la confianza en estos 3 bancos. Hay un fenómeno clásico que se estudia en economía, que es el pánico bancario. Se genera desconfianza, un cliente retira, entonces otro cliente también viene a retirar sus depósitos, se agolpan, todo el mundo quiere sacar su dinero y esto ha pasado varias veces en la historia porque el banco no tiene el dinero allí metido en un cajón, el banco tiene el dinero trabajando, invertido y demás. Entonces, claro, al final se agolpan tantos clientes que quieren retirar sus fondos que al final el banco quiebra. Esto ha pasado muchas veces, pero ahora, en este preciso momento, estamos asistiendo al episodio más grave desde el 15 de septiembre del 2008, que hubo una situación similar. Lo malo es que este pánico bancario es muy contagioso, es muy contagioso. Les he puesto aquí un montón de logotipos de distintas entidades bancarias, de América, de Europa, diferentes entidades bancarias, y ¿se acuerdan ustedes de Lehman Brothers? Su caída en 2008 provocó todo un tsunami financiero que afectó a la economía global. Por eso, el mismísimo presidente de Estados Unidos está tranquilizando al público, por cierto, con poco éxito, yo creo que sin ningún éxito, y que los efectos colaterales de este tipo de situaciones son incalculables. Y por eso esa intención del mismo presidente de Estados Unidos de parar el pánico, de cortar el miedo y que la cosa no se extienda mucho más, de tratar de pararlo. Por cierto, ¿se han dado cuenta de los colores? ¿Han visto algo en los colores de estas marcas que les he puesto en pantalla? ¿Se dan ustedes cuenta de lo mucho que predomina el color azul? Por los atributos, no es casualidad. La coincidencia de tonos, el color azul significa estabilidad, regio, es un valor seguro. Por eso, tan a menudo las empresas eligen un color azul tan destacado y los valores positivos que el color azul transmite. Fíjense que son pocas las entidades bancarias que utilizan otros colores. ING utiliza un logotipo azul, pero le añade el naranja típico de los Países Bajos. En fin, cada uno con su combinación de colores. Pero fíjense cómo predomina el azul, ¿vale? Por cierto, yo viví una crisis reputacional y la viví directamente dentro de AIG. Arriba, a la derecha, el logotipo originario de AIG, en el centro el de Chartis y abajo el actual logotipo de esta gran compañía de seguros. Finalmente se recuperó la marca AIG, pero durante una serie de años, entre el 2008 y el 2012, se utilizó una marca Chartis completamente inventada, por cierto, con las letras en color azul, y Chartis era una marca para evitar que se deteriorase el prestigio de la marca centenaria. La marca centenaria es AIG. Se ha preservado durante un tiempo, se ha hecho un paréntesis y se ha dejado fuera AIG. Y ha sido Chartis la que ha actuado para conseguir que la marca siga teniendo su reputación inmaculada, a pesar de que AIG quebró el 15 de septiembre del 2008. Es un costoso ejercicio de marketing para proteger la reputación, para proteger una marca. Teranos, yo no sé si han oído hablar de esta empresa, no sé si les suena el caso, para mí es una historia fantástica, un milagro empresarial y tecnológico, una empresa que se lanzó a hacer una serie de cosas interesantísimas. La líder de este asunto, una mujer bastante joven y muy avanzada, se decía de ella, Elizabeth Holmes, se decía de ella que era como la sucesora de Steve Jobs. En este momento está en prisión,
el valor en 2015 de la empresa que fundó, de Theranos, llegó a ser de 4.500 millones de dólares. Y era un aparato disruptivo, era una máquina que permitía hacer análisis de sangre y diagnosticar un montón de cosas con unas gotitas de sangre y de una manera muy rápida y muy eficiente. Bueno, el nombre Theranos era una mezcla de therapy y diagnosis, o sea que era un nombre muy apropiado, las cosas fueron muy bien, la propuesta de valor era fantástica, porque con unas gotitas de sangre se conseguía toda la información, pero claro, todo esto dañaba a una industria millonaria, incluyendo clínicas de análisis, a la propia multinacional Siemens. En definitiva, se causó un destrozo reputacional, hubo una pérdida de confianza, Theranos quebró y además la fundadora, la líder de Theranos, Elizabeth Holmes, pues acabó en la cárcel. De hecho, creo que tiene 11 años de cárcel por delante. Además, había un acusador, un whistleblower, ya saben, esta palabra tan anglosajona para definir a los que acusan desde dentro de la empresa. Tyler Schultz habló y destruyó a la empresa y además con ello se cargó a su mentora, a su jefa, a la que le había dado la oportunidad, a Elizabeth Holmes. Este Tyler habló con un periodista, John Carreyrou, utilizaron las confidencias de Tyler Schultz para escribir un libro. El libro se tituló Mala sangre, secretos y mentiras en una empresa emergente de Silicon Valley. Fíjese la mala intencionalidad que ya destila el título del libro. Schultz habló con otros medios de comunicación e incluso contribuyó a un documental, a una serie que hizo HBO que se llama El Abandono y que la pueden encontrar en plataformas, que es muy interesante. Conclusión de la historia. Theranos quiebra porque pierde su reputación. Elizabeth es condenada a una pena de cárcel de 11,25 años de cárcel, por supuesto la ruina. Tyler Schultz, el whistleblower, el acusador, se hace millonario y es toda una historia de traición y de codicia. Por supuesto, Siemens, EKF, Diagnostics Holdings, Drucker Diagnostics, todas estas empresas que les he puesto algunos nombres aquí debajo, siguen copando el mercado de los análisis clínicos y ganando billones de dólares cada año, que de otra manera, si Theranos hubiera ido adelante, posiblemente habrían visto amenazada su posición de dominio. Es decir, no tengo datos, no tengo pruebas, pero a mí este asunto me huele mucho a que aquí lo que ha habido es un olor putrefacto a que alguien ha atacado la reputación de Theranos y ha conseguido destruirla de manera intencional. Ya digo que no tengo pruebas, pero a mí todo esto me deja un olorcillo muy feo, muy feo. ¿Vale? Bien, otro caso. Wells Fargo, uno de los bancos más antiguos y poderosos de Estados Unidos. En 2013 se descubrió que tenían 3,5 millones de cuentas ficticias. Bueno, pues Wells Fargo ha conseguido mantener su reputación y a pesar de un escándalo tan tremendo como que se crearan 3,5 millones de cuentas, aquí no ha pasado nada y mantienen su reputación intacta, ¿vale? Por cierto, los 3,5 millones de cuentas eran de clientes reales del banco, o sea, eran de personas que sí que tenían una cuenta en el banco, pero que les habían creado una cuenta B para hacer cosas extrañas con dineros procedentes de otras fuentes. Bien, pues bien por Wells Fargo, lamento el tono hipócrita con que lo digo, pero si han conseguido que no suceda nada con su marca ni con su banco, pues bien por ellos, ¿vale? Nestlé, una de las mayores empresas de productos alimentarios del planeta, y su marca Buitoni, bueno, pues las pizzas Buitoni han causado entre enero y febrero, perdón, está mal, enero y febrero del 2022, fue el año pasado, me equivoqué al hacer la transparencia, pues tuvieron varias muertes en Francia porque las pizzas de Buitoni, que por cierto en mi casa se compran, estaban contaminadas con bacterias fecales, con bacterias de los excrementos, E. coli. Y entonces eso ha causado bastantes muertes, ¿vale? Sobre todo en Francia, a gente joven. No ha pasado nada. De nuevo, una situación hipócrita. Nestlé y Buitoni han conseguido salvar su reputación a pesar de un error gravísimo, de un accidente industrial de tremendas condiciones, ¿vale? Otra,
Procter & Gamble. Procter & Gamble es un holding fundamental, es un gigante en el mundo de la limpieza y otras cosas, porque fabrican multitud de productos. Uno de sus productos es el Tide, que son unas pastillitas de detergente concentrado, quitamanchas y tal. Y bueno, hicieron una campaña muy creativa de marketing en la que hablaban de los snacks prohibidos, refiriéndose a estos envases de detergente. Eso motivó que en 2017 algunas personas, ante la propuesta del snack prohibido, se comieran pots de detergente. Imagínense las malísimas consecuencias para la salud de quien se tomaba una pastilla de estas de detergente concentrado con quitamanchas, protector de color, etc. Imagínense los problemas sanitarios de quienes hacían esta barbaridad. ¿Consecuencias para Procter & Gamble? Sí, algunos gastos de marketing, pero poco más. Bien por ellos. Han conseguido que esto no afecte a la reputación de Procter, ni a la del detergente Tide, ni a las otras líneas de productos. ¿Vale? Nestlé, otro caso de Nestlé, Maggi. Maggi, las autoridades de la India descubrieron que aparte de que los fideos instantáneos, esta bolsita de fideos que les he puesto en el margen superior derecho, esos fideos estaban contaminados en India. Al final las autoridades indias multaron a Maggi, a Nestlé, con una enorme suma de dinero, 3.641 millones de dólares, por mentir en las etiquetas. Porque además de hierro, llevaban plomo y el plomo es sumamente tóxico para la salud. Y además utilizaban cereales genéticamente modificados. También hubo víctimas mortales y tampoco ha pasado nada. O sea, bien por ellos, han sido capaces de gestionar con habilidad y sabiduría la marca Maggi y las marcas de Nestlé para que no les afecte. Podríamos hablar de Pepsi, que también ha tenido un problema reputacional en 2017 con una activista, Kendall Jenner, activista y periodista. Unas protestas contra Donald Trump, apoyando el Black Lives Matter, y la periodista Kendall aparece en pantalla ofreciendo Pepsi-Cola a la policía y a los manifestantes y aplacando el conflicto y tal. Bueno, tuvieron que retractarse. Les costó mucho dinero y 9 meses de campañas, costes millonarios, para recuperar la imagen de marca positiva de Pepsi. Es decir, todo esto son ejemplos que les quiero poner de casos reputacionales en los que ha salido bien o ha salido regular o han conseguido mantenerse los estándares reputacionales de una determinada marca. Al final, la frase la he cogido directamente en inglés y la he puesto tal cual: más que la medicina, la reputación corporativa es el nuevo estándar oro, el nuevo patrón oro, ¿vale? Para las empresas. Esa es la importancia que tiene. Le he puesto una interrogación al final, pero yo creo que la interrogación sobra. Es un hecho. El nuevo oro de las empresas es el valor de su reputación. Bueno, para terminar, que creo que me tomo todo el tiempo y no dejo para margen de preguntas, quería darles las gracias a todas las personas de ALDE, de los diferentes departamentos, en particular a Ángel Espínola, a Alejandro, a Amanda, a todos ellos, por hacer posible este webinar de hoy, y por supuesto también a todos ustedes que se han tomado la molestia de conectar para ver temas de reputación en una tarde casi de primavera como hoy. Muchas gracias y quedo pendiente de sus preguntas. No sé si voy a ser capaz de abrir el chat o si, Alejandro, me puedes ayudar por si hubiese preguntas en el chat. No sé si hay alguna pregunta. Por supuesto, tienen ahí mi dirección de LinkedIn, por si alguno me quiere consultar a través de LinkedIn o a través de las plataformas de EALDE, que pone varias a su disposición. Alejandro, ¿sabes si hay Sí, preguntas en el...? yo te las leo, no Muchas hay gracias, muchas gracias. inconveniente con él. Permíteme un momento, abro el panel. ¿Qué tal todos los asistentes? Espero que les haya gustado esta gran conferencia. Procedemos una vez más con las preguntas. Nos pregunta Josael David Araujo Llanes: ¿una empresa debe monitorear las redes sociales de sus empleados para saber si alguna actividad de ellos puede afectar la reputación
de la empresa. Creo que más que pregunta es una afirmación. Mariano, si quieres darle claridad a este Yo tema, no estoy adelante. completamente, sí, sí, yo entiendo que más que pregunta es afirmación, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que no deben monitorearse las redes sociales de los empleados. No deben, porque además es un trabajo enorme, es un trabajo titánico. Yo creo que más bien lo que se debe hacer es concienciar a los empleados de que cualquier cosa que viertan en redes sociales puede perjudicar indirectamente a la empresa, hacerles ver claramente ese peligro en lugar de monitorearles. A ver, monitorearles, imagínense una empresa de 200 empleados, monitorear las redes de 200 personas requiere mucho trabajo. Es más sencillo convencer a las personas de la importancia que esto tiene y de que con las cosas de la empresa no se puede jugar, con las cosas de comer no se juega. Yo creo que esa sería la política más adecuada. Perfecto, nos pregunta Judith Acevedo, que si por favor nos podrías comentar cómo medir el impacto reputacional. Bueno, es muy difícil medir el impacto reputacional, igual que es muy difícil medir el valor de la marca. O sea, las grandes empresas casi nunca saben el valor real que tiene su marca. A veces se hacen mediciones y demás, pero es algo intangible, etéreo. Es difícil saber cuánto vale la marca. Desgraciadamente, es como la salud. No nos medimos la salud a menudo. Generalmente nos damos cuenta de lo importante que es la salud cuando enfermamos. Pues aquí sucede igual. Con las empresas, el valor de la marca, el valor de la reputación, desgraciadamente no se es consciente hasta que algo lo hace fallar, hasta que algo lo pone en peligro. Por lo menos en mi experiencia, el valor de la marca, desgraciadamente, se ha caracterizado por ese comportamiento. Es difícil de medir. Lo que sí que está claro es los enormes costes que luego cuesta recuperar la marca una vez que se ha dañado. Les he puesto la cantidad que se habla, que ha pagado Volkswagen para recuperar la posición de sus teléfonos. ¿Vale? ¿Alguna otra, Alejandro, por favor? Eh, ¿Cómo se establecen los niveles de impacto? Pregunta también. Ah, bueno, lo acabamos de leer. Sí, bueno, es diferente. ¿Cómo establecer los niveles de impacto? Bueno, el impacto catastrófico es el que lleva a una situación parecida a la de Teranos. O sea, el impacto catastrófico, el peor nivel, es la destrucción completa de la empresa y su desaparición. Es la muerte de la empresa. A partir de ahí hay otros niveles, hay otras escalas de impacto. El daño puede ser suave, puede ser un daño menor y fácilmente, es decir, hay una serie de gradaciones, pero con algo tan importante como la reputación, nunca sabes cómo te va a terminar afectando y cómo se va a acabar complicando. Luego, además, si los enemigos de tu marca, tus competidores, utilizan esa pequeña brecha para expandirla y agrandar el daño, te pueden acabar causando la muerte empresarial. Es decir, que es muy difícil, lo importante es tener muy claro la importancia, la vital gestión de la marca y de la reputación y hacérselo conocer a toda nuestra gente, a todos los que trabajan con nosotros y de ser posible, por supuesto, que también lo conozcan los que están fuera, los clientes, los consumidores, los proveedores, que la empresa tenga, como diríamos en sentido coloquial, buenas vibraciones y que al menor síntoma de malas vibraciones se corten de la manera más tajante posible. Es muy difícil, ¿eh? De veras, esto deja de ser ciencia para convertirse más en una tarea artística. Es algo tan difícil de gestionar que tiene más connotaciones de arte que de ciencia. ¿Alguna otra? Los síntomas de alerta, estoy leyendo que por aquí alguien pregunta, los síntomas de alerta. Los síntomas de alerta, desgraciadamente, siempre nos van a llegar en forma de sorpresa negativa. Es decir, nos puede llegar cualquier síntoma de alerta. Cuando se empezó a filtrar el tema de los sobornos que el Barça, el
Fútbol Club Barcelona estaba pagando a los árbitros, pues eso fue un síntoma. Pero es que ese síntoma enseguida se ha ido ampliando, 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 ampliando y ahora se ha convertido en un verdadero agujero por la que el Barça, un club tan importante, se puede ir a segunda división. O sea, puede ser incluso desclasificado con todo lo que eso incorpora de pérdida de ingresos y demás. Es muy difícil. Tenemos que estar muy vigilantes y los síntomas, tan pronto como aparezca el menor indicio, ponerle contramedidas inmediatas, tener establecido todo un protocolo de comunicaciones, una jerarquía de quién puede hablar, de quién no puede hablar, tener ya previstas una serie de situaciones que se pueden presentar y hacer el ejercicio teórico de si esas situaciones se presentan, entonces, ¿qué haremos? Tenerlo preconfigurado. No se puede ir a la guerra sin armamento, sin casco y sin chaleco antibalas. Pues esto es igual. A la guerra hay que llevar armamento, chaleco antibalas y a poder ser un buen casco, porque nos van a atacar. Y la vida de las empresas depende de la reputación. Los síntomas, cuando oigamos los disparos a nuestro alrededor, busquemos cómo defendernos lo más rápido y lo más eficazmente posible. Perdonen que utilice el símil militar. ¿Alguna otra, Alejandro? Claro que sí. Tenemos una pregunta de María de los Ángeles Hernández, además súper interesante. ¿Qué pasa con el riesgo reputacional en los hospitales privados? No sé si se está refiriendo esta persona, María Ángeles, al secuestro de datos informáticos del Hospital Clínic, que en este momento estamos padeciendo acá en España. Un grupo de piratas se han apropiado de los datos de un hospital importantísimo, de un hospital muy, muy importante, y están paralizando las operaciones, los tratamientos. A ver, los datos hospitalarios son sumamente sensibles. Los datos de los pacientes, además, es una mercancía muy codiciada por las empresas farmacéuticas, por toda una serie de usos que tiene esa información. Eso hay que mantener una confidencialidad absoluta. Hay que tener copias de seguridad fuera del servidor del hospital. O sea, hay que tener todo un protocolo, que no sé si esta señorita se refiere al caso del Hospital Clinic, pero es que todo eso ha fallado en el caso del Hospital Clinic. Desgraciadamente es un ejemplo que tengo muy cerca acá en España. Eso es vital. O sea, cuando tenemos datos sensibles, son temas relacionados con la infancia, con niños, con jóvenes, son cosas tan sumamente delicadas que hay que tenerlas estrictamente protegidas, como se decía antes, bajo 7 llaves, protegidas de una manera radical. No se puede permitir la menor grieta. Y bueno, desgraciadamente, ya digo, no sé si la pregunta está relacionada con el clinic, pero no siempre se toman estas precauciones a las que me refiero. Tenemos Mm, tiempo para más, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí, tenemos al menos 5 minutos más. Yo creo que alcanzamos a responder dos o tres, dependiendo de la brevedad. Nos pregunta Carlos Marihuán, ¿algún KRI para medir la reputación corporativa? ¿O KRI o KPI? No sé, Sí, no sí, KPI desconozco. puede ser, sí, Key Performance. A ver, el principal, ya lo he dicho en la presentación, lo principal es la ausencia de ruido. Es conseguir que nuestra empresa no haya ruido a su alrededor. Y por supuesto que si hay algo de ruido, si se oye algo, que sea música, y a poder ser que sea música de vals, sea todo suave y todo elegante. Es decir, resaltar los valores positivos. Hay que buscar todos los valores positivos y sacarles valor, ponerlos en valor y sacarlos a relucir. Y tener un contacto permanente con los medios de comunicación, que nuestros directivos sepan expresarse, es decir, indicadores de performance. El mejor, desgraciadamente, es la ausencia de ruido, pero el fundamental es estar preparados, tener un plan por si acaso de repente el ruido se produce. Eso sería el mejor key performance. Cuando consigues el silencio, les he explicado en el caso de Apple, Apple ha conseguido mantener el silencio, mientras que otras marcas competidoras suyas, como Samsung, que también fabrica teléfonos móviles,
pues tuvo un escándalo fenomenal, fenomenal, y lo pagaron en forma de escándalo y en forma de indemnizaciones. Bueno, pues Apple ha tenido escándalos similares, pero ha conseguido mantenerlos ocultos. Es decir, el KPI más importante es el Key Performance Indicator, desgraciadamente está muy asociado a la ausencia de noticias negativas, a la ausencia de ruido, al silencio, ¿vale? Mira, tenemos una súper interesante y es más, la formula Luis Cachay, Luis, profesor de ALDE Business School. En el caso de Repsol de Perú, que, espera que me perdí porque se me movió. En el caso Repsol de Perú, que resultó en contaminación marítima de la costa norte de Lima, es sí, cerca de evidente Callao. que la gestión de riesgo reputacional involucra enfrentar la capacidad de gobiernos locales y nacionales para plantear un caso sólido. Espera que es que se me mueve Sí, un sí, caso leí. sólido que permita la compensación adecuada de los daños causados. A más débil el sistema, más fácil pasar del evento de forma impune, lo cual parece que asocia como si fuera una gestión exitosa. No sé si me entendiste, es que se me dificulta la Sí, sí, lectura. sí, sí. Además, gracias Luis por la pregunta. A ver, el vertido que hubo allí, creo que fue en el puerto de Callao, que hubo una mala maniobra de barcos trasegando petróleo y se vertió mucho crudo, pues desgraciadamente fue un riesgo medioambiental, se contaminó aquello y tal. A ver, hay un enfrentamiento, claro, claro, hay un enfrentamiento con las autoridades gubernamentales del país, con Perú, claro, hay una exigencia de responsabilidades. No conozco los detalles, no conozco la negociación y seguramente Luis tiene mejores datos. Pero yo creo que una vez que se ha producido esa contaminación, hay que ser valientes, hay que reconocer los hechos y, bueno, tratar de remediar en la medida de lo posible, limpiar aquello lo mejor que se pueda y lo que no se pueda, pagar las consecuencias, arrostrar las consecuencias y, a ver, yo con quien me autoriza a trabajar en un país, con el regulador, con el gobierno de un país, sea Perú o sea Estados Unidos o sea Arabia Saudita, me da igual, con el regulador de un país no me enfrentaría. Repsol tiene un departamento de riesgos muy desarrollado, muy eficaz, conozco a algunos de sus miembros y estoy seguro que lo estarán llevando con mucha profesionalidad. Primero se limpia lo que se puede, se reconoce que ha habido un accidente, que no es completamente un caso de negligencia, hubo una serie de elementos, no sé si hubo una tempestad o algo, que fue lo que disparó la rotura de una manguera y que se contaminase la zona portuaria. Es decir, hay toda una serie de explicaciones y al final tenemos que mostrar la cara más bonita de nuestro cliente. En este caso, la gerencia de riesgos de Repsol, estoy seguro de que está presentando la cara más amable de Repsol y tratando de suavizar la situación, que es lo que yo haría. Yo ahora me pondría a pegarme, a litigar, procuraría evitar el pleito a toda costa y no llevar el tema al conflicto contra el gobierno peruano. Ya digo, no conozco muy bien los detalles del caso, pero sí que sé que es un tema bastante grave y de bastante repercusión. Ojalá que Repsol, el gobierno peruano y la fauna y la flora del lugar se puedan restablecer de aquel accidente. Mariano, listo, ya para finalizar, algo que no solemos hacer es una pregunta formulada por mí. Bueno, Eh, Me gustaría también, ya que este ejemplo de Repsol, trasladarlo un poco a lo que pasó a comienzos de febrero en Ohio. Pues de una u otra forma hubo mucho silencio, ¿no? No sé qué análisis le puedes dar a ¿en Ohio a qué te refieres? Perdón, Alejandro. el derramamiento de crudo, que no sé si fue de crudo, pero que causó un desastre ambiental hace un mes y medio. No sé si Eso me viste lo en he perdido. Estados Unidos. Ese me lo he perdido, pero bueno, en realidad los planes que hay que tener para este tipo de situaciones, en primer lugar, ser valientes, salir a la palestra, tener personas preparadas para actuar como portavoces, eso es lo primero. Tener personas que sean capaces de salir inmediatamente a presentar la cara más amable de nuestra empresa.
A continuación, reconocer los hechos, ha sido un accidente, hemos tenido un derrame, se nos ha escapado el petróleo o se nos ha escapado o ha descarrilado un tren. Yo no sé si te refieres a un descarrilamiento de un tren, no lo sé. Bueno, reconocer los hechos y rápidamente ponerse a remediarlos en la medida en que sea remediable. Por supuesto, si se han perdido vidas humanas, pues eso no tiene arreglo. Si se ha dañado un río, pues hay que limpiarlo, hay que descontaminarlo. Es decir, tratar de resolver el asunto con la mayor diligencia posible y poniendo todos los medios que estén a nuestro alcance. Por cierto, hay cosas que se puede transferir a través de un seguro y si tenemos un programa de gestión de riesgos debidamente documentado y debidamente asentado, pues para derrames de petróleo podemos tener un seguro que nos ayude a paliar la contaminación, ¿vale? A paliar los costes. Pero sobre todo, tener un plan, tener un esquema, evitar que el daño nos salpique demasiado y reconocer los hechos, sí, pero darles una buena importancia a los hechos que los han causado. Si ha sido un accidente hoy o ayer, ha habido un accidente de tren aquí en Madrid, cerca de donde yo vivo. Bueno, pues ha habido un accidente de tren, eso colapsa el tráfico ferroviario, y una línea queda invalidada. Bueno, los responsables de Renfe han salido muy rápidamente, Renfe es la compañía de ferrocarriles, han salido en un buen ejercicio de responsabilidad a explicar cómo ha sido el accidente, ha sido una colisión a baja velocidad entre dos trenes y tal, y se ha conseguido arreglar y que la gente no pierda los nervios. Les digo esto porque ha pasado ayer, ha sido en la zona de Alcalá de Henares, Meco, muy cerca de San Fernando, donde yo vivo. Bien, lo comparo desgraciadamente con el terrible caso de Grecia de hace unos días. Fue un accidente mucho más grave, ferroviario, la colisión entre dos trenes, creo que ya van cerca de 60 muertos, un desastre tremendo, que no ha sido bien gestionado y entonces las personas en Grecia se están manifestando en las calles y está habiendo algaradas callejeras y motines. Bueno, pues eso daña a la empresa griega de ferrocarriles, también daña al gobierno. Es decir, generar tensión siempre es lo peor. Lo que hay que hacer es tratar de evitar la tensión, tratar de evitar el conflicto, tratar de suavizar y mostrar nuestra cara más amable, explicar, dar la mejor explicación posible, faltando a la verdad lo menos posible. Es decir, siendo honestos, siendo transparentes y reconociendo los hechos. Yo creo que son de veras, son pautas bastante sencillas, bastante asequibles, pero que desgraciadamente luego en la vida real no se utilizan y se deja que los asuntos se vayan de las manos y se originen tremendos daños, como hemos visto en varios ejemplos y por desgracia me temo que seguiremos viendo. Perfecto, Mariano, hemos llegado al tiempo. Quisiera hacer una aclaración que omití la pregunta de Josael David Araujo, que preguntó efectivamente lo de Ohio, diciendo que son productos nucleares, ¿sí? Pero bueno, hemos llegado ya al final, No lo entonces conozco, pero si esta persona me puede escribir por LinkedIn, no me había, o sea, sencillamente no me he percatado de que haya habido en Ohio ningún accidente nuclear. No, desde luego los accidentes nucleares sí que los sigo y creo que en EALDE hemos hecho alguna presentación sobre desastres nucleares. O sea que por favor esta persona, si es tan amable, que a través de LinkedIn o a través de EALDE o por cualquier otro medio, voy a intentar localizar el asunto. Me gustaría conocerlo. No lo conozco, no lo conozco. Lo que sí que recuerdo ha sido un accidente ferroviario bastante serio en Estados Unidos, con muchos vagones que se han ido a un río, contaminándolo y tal. Después pasó lo de Grecia, el accidente gravísimo del tren que iba de Atenas a Tesalónica, y después ha pasado ayer, muy cerca de mi casa, una colisión de dos trenes, un mercancías y un tren de pasajeros. O sea que, pero lo de Ohio, por favor, si es tan amable perdón, de enviármelo, se lo agradeceré mucho. listo. ¿Vale? Si quieres, despídete del público y damos por finalizado.
muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por su interés, por sus preguntas, y si en algo les puedo ayudar, ahí tienen mi dirección de LinkedIn o a través de EALDE. Estaré encantado de estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes.